Hoy vamos a explicarte a cómo desarrollar las preguntas más comunes que te pueden hacer en una entrevista de trabajo. Si quieres conseguir el trabajo de tus sueños y no ser rechazado por no saber funciones básicas de Excel, entonces este video es para ti. Así que comencemos. Bien amigos, dentro de las muchas preguntas y evaluaciones que nos llegan y nos han llegado a nuestros correos electrónicos por parte de nuestros seguidores, siempre he notado con mucho más frecuencia ciertas preguntas que más han sido repetidas en todo tipo de entrevista de trabajo. Es por eso que en este video vamos a conocer cuáles son estas preguntas. Además estaremos conociendo y detallando las respuestas. Obviamente que son muchos ejercicios que te podrían hacer en una entrevista, pero aquí te vamos a explicar a 5 y siendo estos los más típicos y comunes. Primero vamos a conocer los posibles datos que nos muestran en este tipo de entrevistas. Un dato muy importante es que siempre nos van a presentar una base de datos y estas bases de datos se pueden presentar de dos formas. La primera forma es cuando simplemente se muestran como un rango de datos y la segunda forma es cuando nos presentan la información en una tabla propiamente dicha. Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar cuando es un rango y cuando es una tabla? Atentos aquí. Cuando los datos están en forma de rango va a suceder lo siguiente. En este caso estoy ubicado en las celdas y si observas no se muestra ninguna pestaña adicional. Esto indica que aún no tengo implementada una tabla propiamente dicha. Ahora, para diferenciar si es una tabla será todo la inversa, es decir, al ubicarse en una celda se va a mostrar la pestaña auxiliar de diseño de tabla. En este caso no tenemos una tabla. Para implementarlo es muy sencillo. Simplemente podemos seleccionar todos los datos, incluyendo también los encabezados, y seguido ir a la pestaña Insertar y aquí encontramos la opción que dice Tabla. Damos clic y se muestra esta pequeña ventana. Otra forma de hacer esto es ubicarse en cualquier celda del rango y presionar las teclas Control más T. Y nuevamente se muestra la misma ventana. Aquí simplemente marcamos esta casilla y aceptamos. Ahora, si observas, al ubicarse en una celda de la tabla ya se muestra la pestaña Diseño de tabla, lo que antes no sucedía. Entonces, esta es la forma de cómo diferenciar una tabla de un rango. Muchas veces en las entrevistas de trabajo estas tablas ya vienen implementadas. En el caso de que ya exista una tabla implementada, debemos de conocer qué nombre tiene la tabla. Para eso en la pestaña Diseño de tabla y en esta casilla que dice Nombre de la tabla podemos encontrar el nombre que le corresponde. En este caso nos dice que esta es la tabla 1, pero nosotros podemos cambiar este nombre como por ejemplo base de datos sin generar espacios y validamos con la tecla Enter. Entonces, cuando ya tengan o les presenten implementada la tabla, es obligatorio revisar qué nombre tiene la tabla desde la pestaña Diseño de tabla, porque para desarrollar los ejercicios vamos a usar mucho el nombre de la tabla. Conociendo esto vamos revisando qué datos tenemos. Si observas, en la fila 1 tenemos la numeración de las columnas. Por ejemplo, la columna ID ocupa la ubicación 1 o la columna 1 de la tabla. Ojo aquí, este 1 representa a la columna 1 pero de la tabla, más no de la hoja de Excel. Luego tenemos a los empleados que vienen a ser todos los de la columna 2 o letra B. Y así sucesivamente con los demás datos, como por ejemplo la columna 3 o de la empresa, la columna 4 o del cargo, la 5 de la provincia y así hasta completar la columna 9 de los salarios. Entonces a estos números de la fila 1 que están de color rojo también se les conoce como indicadores de columna. Te aclaro esto porque vamos a usar mucho este término más adelante. A la fecha ya hemos aplicado una tabla a nuestros datos, además ya le hemos cambiado de nombre a la tabla. En este caso hemos pasado de tabla 1 al nombre de la tabla que en este caso es base de datos. Ahora veamos cómo y qué nos solicitan en la pregunta 1. Entonces ingresamos a la hoja y aquí ya lo tenemos. Vamos a ver qué nos solicita. Mira,
Nos dicen ordenar la tabla base de datos por empleado, empresa, cargo y provincia. En sí nos piden realizar 4 tablas adicionales. Una que se muestre ordenado por empleado, otra tabla ordenado por empresa y así con el cargo y provincia. ¿Cómo hacer esto de una forma muy fácil? Mira, para hacer el orden según los criterios que nos han dado, existen muchas formas, siendo una de ellas el uso de la misma función ordenar. Entonces veamos de qué se trata esta función. Para eso nos ubicamos en esta celda inicial. Ojito aquí, tiene que ser la celda inicial de la tabla. En este caso en la celda A4. Insertamos un igual y llamamos a la función ordenar. Lo seleccionamos y si observas el primer argumento que nos pide esta función es la matriz principal, es decir, qué datos queremos ordenar. Y estos serán todos los datos que almacena nuestra tabla de nombre base de datos. Si recuerdas, este es el nombre de nuestra tabla de la base de datos principal. Seguido nos pide ingresar un punto y coma. Ya estamos en el segundo argumento, que nos pide qué tipo de índice queremos ordenar. Si recuerdas, a estos números rojos habíamos mencionado que también se le puede llamar índices. Y como aquí nos pide el índice a ordenar y como queremos ordenar la tabla por los empleados, y si observas, vemos que el índice es 2 o es la columna 2 de la tabla. Entonces insertamos el 2, otro punto y coma y nos pide el criterio del orden. En este caso tenemos dos opciones. La primera de forma ascendente, es decir, de la A hasta la Z. Y la segunda opción de forma descendente, es decir, de la Z hasta la letra A. En el caso de que no exista menciones para algún criterio, es recomendable usar el criterio de forma ascendente. Otro punto y coma y nos dice que queremos ordenar. Como nosotros queremos ordenar por filas, seleccionamos la segunda opción que es falso y cerramos el paréntesis. En el momento que presione Enter, lo que va a pasar es lo siguiente. Todos los empleados se van a ordenar automáticamente. Primero los nombres que empiezan con la letra A, luego la B y así hasta la letra Z, tal cual puedes observar en pantalla. De esta forma ya hemos ordenado por empleado. Lo que nos falta es ordenar por empresa. Para eso tenemos dos caminos. El primero consiste en una hoja nueva repetir el proceso una vez más con la misma función ordenar, pero esta vez cambiando del índice 2 al índice 3 porque la empresa está en la columna 3 de la tabla. Y así se tiene que repetir el proceso para el rango y para la provincia. Pero ¿qué pasa si aquí editamos la fórmula un poco? Por ejemplo, en el índice que en este caso está 2, lo cambiamos a esta celda de color amarillo y validamos con la tecla Enter. Al parecer no ha pasado nada, pero si en esta celda de color amarillo le decimos que nos ordene la columna 3 de la empresa, seguido de un Enter, mira lo que ha pasado. Automáticamente ya se ha ordenado por el tipo de empresa con un orden de la A hasta la Z. Y si queremos por el cargo simplemente insertamos el 4 porque está en la columna 4 de la tabla y ya podemos ver el orden por cargo. Y repetimos con la provincia que en este caso es la columna 5. Podemos visualizar exactamente lo que hemos estado buscando. De esta forma podemos ordenar según los criterios dados. Obviamente que existen muchas formas más que nos permiten hacer este trabajo, pero por el momento es más que suficiente para responder correctamente esta primera pregunta. La pregunta 2 es mucho más interesante porque nos dice, utilizando la fórmula buscar y usando como matriz la hoja base de datos, realice los siguientes ejercicios. En el inciso A nos dice, sobre el espacio de color amarillo, hallar el número móvil de las siguientes identificaciones. Entonces, analicemos algunos detalles. Podemos ver que el valor que vamos a buscar está en la primera columna. Y si revisamos nuestra base de datos principal, también podemos ver que el ID o cédula también está en la primera columna. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Muy sencillo. Cuando el valor buscado, ojo aquí, el valor buscado se encuentra en la primera columna de la tabla de nuestra matriz y de nuestro ejercicio, la función más principal a utilizar es buscar V.
Obviamente que existen otras funciones más que nos permiten realizar este mismo trabajo, pero si algún momento piensas participar en un examen de Excel, es obligatorio que conozcas la función buscar v. Es la función madre que todos como mínimo deben de conocer de Excel. Entonces veamos cómo se implementa esta función. Nos ubicamos en la primera celda de color amarillo y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas. Aquí insertamos un igual y llamamos a la función buscar v. Lo seleccionamos y el primer argumento que nos dice o nos pide es el valor buscado y este valor será nuestro ID, un punto y coma y nos pide la matriz donde buscar. Y esta será nuestra tabla principal de nombre base de datos. Otro punto y coma y aquí nos pide el indicador de la columna, es decir, qué columna queremos que nos traiga. Y como nos solicitan conocer el número móvil, insertamos el 6 porque es la columna 6. Otro punto y coma y nos piden el rango, es decir, queremos coincidencia aproximada o exacta. En este caso diremos que sea una coincidencia exacta o falso y finalmente damos Enter. Para las demás celdas jalamos hacia abajo y listo. De esta forma ya hemos hallado o traído el número móvil de cada una de estas identificaciones. En el inciso B nos piden casi similar. Nos dicen, sobre el espacio de color amarillo, hallar la provincia de los siguientes empleados. Muchos optarían por aplicar la misma función. Veamos qué pasa. Entonces llamamos a la función buscar v, el valor buscado será el nombre del empleado, un punto y coma y que busque en la tabla base de datos. Otro punto y coma y que nos traiga esta vez la columna 5. Otro punto y coma y seleccionamos falso para coincidencia exacta. Y si damos Enter, mira lo que pasó. Nos ha mostrado un error. ¿Por qué ha pasado esto? Si recuerdas, hace minutos habíamos mencionado para que buscar v funcione, el valor buscado siempre tiene que estar en la primera columna de la tabla principal. De no encontrarse en la primera columna de la tabla principal, entonces tal función es inservible. Si te fijas, el empleado ya no es la primera columna, sino que ya se encuentra en la segunda columna. Entonces, ¿qué función usar? Ojito aquí, cuando quieras traer información en función de un valor buscado y que este valor buscado no se encuentra en la primera columna de la tabla principal, entonces es obligatorio usar la función buscar x. Esta función nos va a permitir traer el valor sin importar el orden de las columnas. Entonces veamos cómo se implementa. Nos ubicamos en esta celda de color amarillo y llamamos a la función buscar x. Lo seleccionamos y el primer argumento que nos solicita es el valor buscado y este será el empleado, un punto y coma y el segundo argumento que nos pide es la matriz buscada, es decir, estos nombres donde lo va a buscar. Muy sencillo, le decimos que nos busque en toda la columna de los empleados pero de nuestra base de datos principal. Otro punto y coma y nos piden la matriz de vuelta, es decir, el resultado que queremos hallar en este caso será toda la columna de la provincia de nuestra base de datos principal, el cual para acceder tenemos dos formas. La primera es ir a la hoja de nuestra database y seleccionar toda la columna como lo hicimos hace segundos. La otra forma es llamar a la tabla de nombre database. Abrimos corchetes y aquí se muestran todos los encabezados de nuestra tabla database y como nos piden la provincia, seleccionamos la columna provincia. Cerramos corchetes. Los demás argumentos ya no es obligatorio especificar en esta función. Lo que nos queda es cerrar paréntesis, seguido de un buen Enter. Ahora jalamos para las demás celdas y listo. De esta forma ya hemos conocido la provincia a la que pertenecen los empleados solicitados. La tercera pregunta es también muy interesante porque nos solicitan realizar lo siguiente. Utilizando la función concatenar u otra función, teniendo en cuenta los espacios de color verde, realiza el siguiente ejercicio. Sobre los espacios de color verde, unir cada nombre en una sola celda. En simples palabras, lo que nos solicitan es unir todo este nombre que está en columnas separadas en una sola celda. Te comento por adelantado. Para desarrollar este ejercicio existen más de 2 métodos, pero hoy te vamos a explicar 2 de los más utilizados en Excel. Primero nos dicen usando la función concatenar.
Pero antes déjame mencionarte algo. Si estás trabajando en Excel 365, inclusive la versión libre del 2021, la función concatenar sirve para realizar otro trabajo, mas no para unir textos, ya que ha sido reemplazada por la función concat. Pero si estás en Excel 2019 o inferiores, es muy probable que aún te deje trabajar con la función antigua de concatenar. En este caso vamos a unir el nombre usando la función concat. Para eso, en esta celda colocamos un igual y llamamos a la función concat. Lo seleccionamos y los argumentos que nos solicitan son los valores a unir. En este caso seleccionamos el nombre, un punto y coma, y entre comillas insertamos un espacio como delimitador de las palabras, otro punto y coma, y aquí seleccionamos el nombre 2. Otro punto y coma y un espacio entre comillas, otro punto y coma y seleccionamos el apellido 1, otro punto y coma y un espacio entre comillas y finalmente seleccionamos el segundo nombre. Lo que nos queda es cerrar paréntesis y aplicamos para las demás celdas. Si observas, ya hemos unido todo el nombre en una sola celda de una forma sencilla. Para el caso del segundo método aún es mucho más fácil. Vamos a usar la función unir cadenas. El primer argumento que nos solicita es el delimitador, es decir, un espacio entre comillas para separar palabras, un punto y coma y nos pregunta si queremos conservar o ignorar vacíos. En este caso diremos ignorar celdas vacías, otro punto y coma y nos solicitan los textos a unir. Aquí simplemente seleccionamos todo el nombre, cerramos paréntesis y listo. Lo que falta es aplicar para las demás celdas y así de fácil ya tendríamos el segundo método de cómo unir cadenas largas de texto usando las funciones solicitadas. La cuarta pregunta que siempre aparece en entrevistas de trabajo y sobre todo en las evaluaciones de Excel son los condicionales, como por ejemplo aquí nos dicen, utilizando el condicional si y la base de datos, consultar el estado de los siguientes empleados de tal manera que si el estado es A aparezca actual y si el estado es V aparezca vencido. Si cree conveniente utilizar otras fórmulas lo puede hacer. En simples palabras lo que nos piden es lo siguiente. Si en este estado nos aparece una letra A, entonces en la descripción que se muestre actual. Pero si en este estado aparece una letra V, aquí en la descripción que se muestre vencido. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Primero vamos a traer todos los estados de estos empleados desde nuestra base de datos. Para eso vamos a utilizar la función buscar X que ya lo explicamos hace minutos. ¿Por qué no podemos usar buscar V? Por el simple hecho de que los empleados no se encuentran en la columna 1 de nuestra tabla principal de la base de datos, sino que está en la columna 2. Entonces, vamos repasando la función buscar X. Nos pide el valor buscado y este será el empleado, un punto y coma y la matriz buscada será desde nuestra tabla base de datos, abrimos corchetes y en la columna empleados, cerramos paréntesis y nuestra matriz de vuelta será desde nuestra tabla base de datos, abrimos corchetes y desde la columna estado, cerramos corchetes y paréntesis. Ahora jalamos para las demás celdas y listo. Lo que nos falta es la descripción, donde nos piden utilizar el condicional si. Para realizar esto hay dos funciones que nos permiten lograr el objetivo. Estamos hablando de la función condicional si y la función si.conjunto. Para el caso de la función si es muy sencillo. Llamamos a la función si y lo primero que nos solicita es la prueba lógica. Y en este caso será lo que nos solicitan. Entonces decimos, si esta celda del estado es igual a la letra A, entre comillas, un punto y coma. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces que en la descripción me traiga el texto actual, entre comillas. Otro punto y coma, y si es falso, entonces que diga vencido, entre comillas. Cerramos paréntesis y aplicamos para las demás celdas. Si observas, ya tenemos la pregunta solucionada. Cuando el estado es A, en la descripción nos dice actual, pero cuando el estado es V, en la descripción nos dice vencido. El siguiente método es casi similar. Para eso simplemente llamamos a la función si.conjunto y nos pide la primera prueba lógica. Y esta será, si la celda del estado es igual a la letra A,
entre comillas, un punto y coma. Si esto se cumple, entonces que en la descripción nos diga actual, otro punto y coma, y nos pide la segunda prueba lógica que será casi similar. Entonces decimos, si la celda del estado es igual a la letra V, entre comillas, un punto y coma, si esto se cumple entonces que diga vencido, entre comillas. Cerramos paréntesis y jalamos para las demás celdas. Si observas, de las dos formas llegamos a la misma respuesta o solución de la pregunta 4. Si aprendiste cómo aplicar el condicional si, entonces ya no tendrás problemas con esta función más adelante. Finalmente tenemos la pregunta 5, que también es una de las más usadas en las entrevistas de trabajo. Y la pregunta más típica o repetitiva es, usando la información de la base de datos, se requiere conocer mediante tablas dinámicas lo siguiente. Inciso A, ¿cuánto se pagó por cada cargo o puesto de trabajo? Y el inciso B, ¿cuántos empleados existen en cada puesto de trabajo? Veamos cómo se hace. Para insertar una tabla dinámica es muy sencillo. Primero nos vamos a la pestaña Insertar y aquí elegimos tabla dinámica y se muestra esta ventana. Aquí nos dice seleccionar una tabla o rango. Y si recuerdas, nuestra base de datos tenía una tabla con el nombre base de datos. Entonces, lo escribimos aquí en esta celda y en esta parte inferior le decimos hoja de cálculo existente y seleccionamos la celda donde queremos mostrar la tabla dinámica. En este caso será en la celda A3 y aceptamos. Y si te fijas, aquí nos muestran los campos de la tabla con 4 cuadrantes. Ahora, ¿qué nos piden? En la primera parte nos dicen cuánto se pagó por cada cargo o puesto de trabajo. Entonces, si analizamos la pregunta, las columnas que están involucradas son la columna salario y la columna cargo. Si observas, aquí ya lo tenemos en esta parte superior. Solo nos queda jalar la columna salario al campo de valor. Y mira lo que pasó. Ya se muestra el salario total de toda nuestra base de datos. Lo que nos falta es el criterio, que en este caso es la columna cargo o el puesto de trabajo, que simplemente jalamos hacia el campo filas y de inmediato ya tenemos el gasto total por cada puesto de trabajo al que hemos denominado cargo. Con esto ya hemos respondido a la pregunta del inciso A. Pero antes de seguir con la pregunta del inciso B, vamos a darle formato de moneda a esta columna de los salarios. Para eso nos vamos a este pequeño icono y lo desplegamos y elegimos la opción de configuración de campo de valor y en esta ventana nos vamos a esta opción de formato de número y se muestra esta nueva ventana donde simplemente elegimos la opción moneda y luego aceptamos y aceptamos. Como puedes ver, ya tenemos el formato de moneda en toda la columna del salario. Lo que nos falta es responder a la pregunta del inciso B, donde nos piden conocer el número de los empleados que existe en cada puesto de trabajo. Para eso, una vez más jalamos la columna cargo al campo valores y lo soltamos sobre de la suma salario. Y si te fijas, se nos agregó una nueva columna que nos muestra una vez más el salario total. Pero como nosotros necesitamos un recuento de empleados, vamos a editarlo. Entonces nos vamos una vez más a este icono y elegimos la opción de configuración de campo de valor. Y estando en esta ventana podemos renombrar el encabezado. Por ejemplo, podemos decir número de empleados o simplemente recuento. Y lo más importante es elegir entre todos estos tipos de cálculo a la opción de recuento. Obviamente que puedes elegir muchas otras opciones más, como por ejemplo máximos, mínimos, productos, promedios, entre otros. Pero por ahora nos quedamos con los recuentos y aceptamos. Ahora, si observas, ya tenemos el número de empleados por cada cargo o puesto de trabajo. Por ejemplo, tenemos 35 administradores y que entre ellos se ha repartido por concepto de salario todo este monto de dinero. Obviamente que si necesitas conocer muchos más detalles sobre las tablas dinámicas con ejercicios reales y resueltos, puedes buscar en el canal el video que aparece con esta miniatura que ves en pantalla. Ahí explicamos muchos detalles de este tipo de tablas que en este video no hemos podido explicar, que estoy seguro que te va a servir. Bien amigos, de esta forma
te hemos presentado las preguntas más comunes y usadas en una entrevista de trabajo. Obviamente que existen muchas más, y si quieres conocer sus detalles y de qué se trata, puedes solicitar la parte 2 en la caja de comentarios, y gustosamente estaremos compartiendo otra ronda de preguntas y soluciones relacionadas a una entrevista de trabajo para desarrollar un examen de Excel. De momento lo dejamos aquí. Como siempre les decimos, nos encontramos en un nuevo video. Bye, bendiciones.